Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos a Todavía es temprano. Estuvimos recién escuchando una larga conferencia de prensa de parte de Martín Sabatella y otras autoridades de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos a seguir conversando en el programa sobre este importante fallo de la Corte Suprema de hoy a la mañana, alrededor de las 11 de la mañana. Voy a saludar primero a nuestra gente, estimada Mariana Carvajal. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy contentos hoy, sí. Estamos con el señor Zayat también, que se ha venido para aquí, para la zona. Gracias, Zayat. ¿Se siente bien en este nuevo puesto que tiene? Sí, por suerte estoy en la esquina. En la esquina, entonces puedo poner todos los brazos. No es lo mismo estar en la esquina que arrinconado, Zayat. Le quería decir eso. Está con nosotros para compartir el programa y conversar un poco sobre las consecuencias de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lázaro. Luis, muchísimas gracias por venir. Es docente de Derecho de Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda y especialista en medios de comunicación. Muchas gracias, Luis. También está con nosotros para compartir el programa Damián Loretti. Hola, Damián, muchísimas gracias. Es corredactor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales. A los dos, muchas gracias. Debo saludar. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Discúlpeme, pero me hace reír, lo veo con velo. Mal, Luciano. Sí. Pero Dios ¿por qué se ha puesto un velo? No es para tanto, digamos. O sea... Dios da, Dios quita. Sí, es verdad, eso. Así Qué poco le duró la fiesta. Mire qué poco que me duró la fiesta, sí, que todavía tengo el recuerdo. Sí. No, uy, cuidado, pero me pincharon el globo hoy. Y le quiero decir una cosa, lo vamos a llevar con nosotros para siempre. ¿A quién? A la ley de medios anterior. Le quiero decir una cosa. Ya hay cosas que se terminan, Magallanes, no se haga ningún problema. ¿Por qué no se van los buenos? La FJP, Aerolíneas, IPF. Y quedan con los... Hay cosas que se modifican, Magallanes, ¿qué va a hacer? Hay veces que es así y hay veces que no es así. Usted sabe cómo son las cosas. La fiesta que fue ayer y mire hoy dónde nos encontramos. ¿A dónde lo encuentro usted? Luciano. Eso me cae muy bien. Bueno, déjeme conversar un poco, que estamos con invitados serios para conversar sobre... Sí, parece que se ríe. Sí. De hecho, lo estoy viendo a Luis que se está riendo un poco. Bueno, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este fallo. Recién, por cierto, fue una conferencia de prensa bien amplia en donde se entendió algunos de los temas más importantes que hay alrededor de este fallo de la Corte Suprema, pero me gustaría saber de los dos una opinión general, en principio, de cuál es la importancia que tiene este fallo de la Corte. A ver, Luis. Bueno, gracias. Hablábamos recién un poco en la previa, que como decís, ha sido extensa respecto de este tema y básicamente ponderar algunas cuestiones que son tal vez profundas, conceptuales, que tienen que ver con los argumentos más de fondo a partir de los cuales la Corte funda esta decisión que decíamos recién con Damián y con ustedes, es histórica en varios sentidos, ¿no? No solo por la historia de la ley de medios en la Argentina, por lo que fue toda la impronta de su debate y de su sanción. Damián se debe acordar bien y él también fue uno de los impulsores en los 21 puntos cuando se sostuvo todo esto en los principios del Pacto de San José de Costa Rica. Y muchas de esas cuestiones están retomadas hoy en esta decisión de la Corte, que primero dice la comunicación es un derecho humano, no puede ser vista solamente a partir de una consideración comercial o patrimonial. Por lo tanto, debe haber leyes específicas que regulen ese ejercicio. El Estado debe tener un rol activo, digamos, en la tutela de esta ley, porque lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión. Y justamente lo que hace la Corte con esto es refrendar que la aplicación de la ley lo que hace es garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. A ver, Damián. A ver, básicamente coincidir. Yo planteaba en la época de las audiencias ante la Corte que había 3-4 cosas en debate. Una de ellas era si hay que regular la concentración de los medios de comunicación y los monopolios. Y ahí hay dos paradigmas. Si uno piensa que el Estado lo único que tiene que hacer para cumplir obligaciones de derechos humanos es abstenerse de censurar, o tiene que tener un rol de generar en la sociedad una suerte de parlamento, donde tiene que haber reglas y que todos tengan su oportunidad de hablar. Consensuado eso, o planteada una posición respecto a eso, surge de vuelta una disyuntiva. ¿Son reglas generales de defensa de la competencia o son reglas específicas, lo que decía Luis, vinculadas a los medios de comunicación? Y ahí el sistema interamericano ha tenido ya posicionamiento. Ajá. Y este fue el punto de epicrisis de las audiencias de medios, de la audiencia de amicus. Los amicus del grupo Clarín planteaban ley general de defensa de la competencia, si hay algún daño se repara económicamente. Lo que dicen los relatores de libertad de expresión, que es lo que plantea la ley, y de hecho en las notas de derecho comparado de la ley también aparece, es
la comunicación es un bien social, es un derecho humano, contribuye al ejercicio de la democracia, cosa que también acaba de decir la Corte, por lo cual no se puede reparar económicamente un daño a la democracia. Entonces corresponden leyes específicas que prevengan la constitución de monopolios y de situaciones de concentración. Y otra cosa que plantea hoy la Corte es los mecanismos que se tomaron en la ley son razonables, son consistentes con el sistema de derechos humanos y de libertad de expresión, tanto en lo que hace a la cantidad de licencias, al techo de concentración en emisoras que usan espectro y en cable, que esa era la discusión en la Cámara de Apelaciones. Perdón si me extiendo, pero son cosas de importancia. ¿Qué había en debate? ¿Se regula el cable o no se regula el cable? Acaban de decir, se regula el cable, techo de mercado, cantidad de licencias. Y se evita el solapamiento de emisoras abiertas con emisoras de cable por parte del mismo dueño al mismo área de cobertura. Y la Corte dice, ese es un mecanismo razonable de promoción de la diversidad. Está claro. Y no es inconstitucional el plazo del año de desinversión. Luis, una pregunta que recién lo escuchábamos a Sabatella decir que a partir de hoy se aplica íntegramente la ley. ¿Cómo cambia o qué afecta o cómo impacta en la vida de la gente común esta ley? Bueno, básicamente me parece que es una señal muy fuerte, no solo a la estructura empresarial de los medios, sino al conjunto de las corporaciones que intervienen en la vida económica, ¿no? Es decir, bueno, el Estado y la sociedad a partir de leyes tienen la potestad de regular eso en beneficio del bien común. Y lo que estamos discutiendo puntualmente acá es cómo se adecúa una estructura empresaria que está, como decía Damián recién, sobrepasada en la cantidad de licencias, sobrepasada en la cuota de mercado que puede tener, sobrepasada en el cruzamiento de la propiedad de medios dentro de una misma estructura, como es un dispositivo de cables. Es decir, que lo que tenemos que ver a partir de acá es la famosa adecuación, que no es desinversión, sino que es ajustarse a lo que dice la ley por parte de una estructura empresaria que ha tenido un poder muy fuerte en nuestro país y que además, de alguna manera, también es un caso testigo para América Latina que está discutiendo el tema de la comunicación en nuestros días. Entonces, tenemos, independientemente de cuál sea el número final jurídicamente o en el caso están acreditados creo que casi 200 licencias, nosotros creemos que son casi 250, la ley establece un tope de 24 para el cable, de no más de 10 en el caso de uso del espectro radioeléctrico, un 35% de la cuota de mercado, y las señales que pertenecen a un mismo distribuidor que tienen que ser acotadas a uno, porque el principio que se tutela acá es que el dueño de la plataforma de distribución no puede manipular los contenidos a su favor para perjudicar a la competencia, ¿no? O sea que me parece que son medidas de alcance muy fuerte. Damián, a ver si entendí en tu intervención vinculado con el tema de la indemnización versus el tema de un bien social que el Estado tiene que regular. En el fallo de la Corte, ¿dice algo o sugiere algo sobre la indemnización que tendría que cobrar o en todo caso pagar el Estado a grupos económicos que tengan que desinvertir? Te lo digo y doy una información vinculada, por ejemplo, al precio de la acción de Clarín. El precio de la acción de Clarín desde las PASO hasta hoy habían subido de 10 pesos a 26 pesos. ¿Cuál era la especulación? En el sentido de que el fallo iba a ser a favor y por consiguiente ahí había una especulación vinculada con la rentabilidad y la ganancia. Y hoy cerraron la tranquera, ¿no? De 10 a 26, de 10 a 26. Por eso. Bueno, hoy, cuando estaba bajando casi el 6% en la bolsa local, suspendieron la cotización, claro, cosa que es parte del funcionamiento del mercado. Pero en los mercados internacionales no suspendieron la cotización y bajó un 20%. Lo que habla de que hay ahí un valor monetario vinculado con esos activos. Excelente pregunta. Gracias. Acá hay 3 planos de análisis. El primero es que la Corte entiende que esto no es un tema sujeto a discusión en este caso. Dice lo que plantea en general el derecho. Si alguien puede demostrar la existencia de un daño por el accionar lícito del Estado, tendrá que ir a tribunales y demostrarlo. ¿Sobre qué se calcularían los daños? Y acá es terreno de hipótesis y no quiero aconsejar a quien no me pide consejo. Pero, por ejemplo, la diferencia del valor de la acción atribuido a la ley impacta sobre, después me quiero referir un poquito al tema de sustentabilidad, impacta sobre el valor y sobre la cotización de la empresa, pero no tiene que ver con la desinversión. Claro. Tiene que ver con la vigencia de la ley. Ahí hay que correrlo. Ahora, si alguien se desapodera de una parte de su patrimonio, lo que la Corte históricamente ha dicho es que nadie tiene derecho a mantener una situación jurídica determinada.
pero sí tiene derecho a mantener una cierta indemnidad. Entonces, acá dice la Corte, no hay revocación, no hay cancelación anticipada, que fue una de las preguntas que hizo la Corte en la audiencia, pero hay un mecanismo, como existe en el resto de las actividades económicas, que si te desapoderás de algo porque tenés una situación de predominancia tal que no dejás que otro coexista en el mismo mercado, te desapoderás a un precio X. Ese precio X tiene que ver con muchas cosas. ¿Y en qué cambia en la vida de la gente? La situación de quien se quiere instalar en un lugar que hoy es patrimonio exclusivo de alguien que tiene más del 40%, 50%, según como queramos medir, o del cable o del total de abonados, tiene un valor. Cuando esa plaza tiene competencia, tiene otro valor. Con la TDA funcionando a tope, tiene otro valor una señal de televisión. Okay. Pues va entonces, ¿dónde están están los daños? ¿Cómo lo definís? ¿Dónde están los daños? ¿Qué medís? ¿Cuál es el logaritmo para hacer la cuenta? Porque con ese criterio, cuando desensamblás cualquier grupo monopólico, tiene un valor. Cuando tiene competencia, tiene otro. Claro. Ahora, la libertad de expresión requiere que haya muchos. Y eso afecta el valor de la acción. ¿Habría daños porque haya competencia? Es irrazonable. Claro. Antes tenían un sobrevalor vinculado con el tema del monopolio. Claro, y ahí va lo que dice la Corte, es nada en el juicio ha demostrado, ni siquiera la pericia, que la limitación a los techos de la ley le afecte la sustentabilidad del medio y ponga en riesgo la libertad de expresión. No la ley, la pericia. ¿Qué dice la ley en relación a los trabajadores? La ley no dice nada como ninguna ley del mundo. Lo que hay es un acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y AFCA en diciembre del año pasado, noviembre, y luego entre AFCA y el Sindicato de Televisión y otros sindicatos del sector, diciendo que es condición de mantenimiento de la licencia, tanto para el que cede como para el que va a entrar con una licencia nueva, el mantenimiento de las fuentes de trabajo en número, en calidad, en las condiciones convencionales aplicables o que deberían aplicarse. Vale decir que si el que va a tomar la empresa, la que fuera, la unidad productiva, va a entrar con 10 años más 10 años, es decir, se empieza a contar la licencia desde ahora. Plena ventaja competitiva. Es garantía el mantenimiento de esa licencia a las condiciones de trabajo y la fuente. Claro, está claro. Yo tengo una pregunta bastante vulgar, pero entiendo que acá hay un problema en la distribución del cable, básicamente por la cantidad de licencias que tiene el Grupo Clarín. Y esa distribución de cable, ese cable es una fibra óptica que transmite televisión, pero también transmite datos, transmite información, básicamente Internet, los servicios de Internet. ¿Cómo se hace para que se pueda? Porque la ley lo que hace es regular la distribución, en este caso, de cable. ¿Cómo se hace para regular o tener una intervención a partir de este fallo respecto de la distribución del cable sin afectar la distribución de datos, siendo que el mismo cable es lo que transmite las dos cosas? Así, es la pregunta del millón. Digamos, cualquiera de nosotros que tuviera la solución jurídica a eso tendría un plus importante. A ver, primero, no toda la red de televisión por cable está, actualizada hoy a fibra óptica. Todavía buena parte está con el viejo sistema de coaxil. Es verdad que sí ha habido una inversión, no solo de Cablevisión, sino de otras empresas del sector, en el tendido de redes o de una infraestructura, una plataforma de fibra óptica que permite dar una multiplicidad de servicios sobre ese mismo soporte. También es verdad que la ley, en el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en principio lo que hace es regular lo que se considera contenido audiovisual que no incluye Internet, ¿sí? Y también es verdad que la ley establece un par de artículos, uno de ellos vinculados al tema de la revisión bianual de las normas y otro la adecuación a los cambios tecnológicos, que permitirían, si para esto la ley tuvo esa previsión, qué hacer respecto del dividendo digital, qué hacer con la incorporación de nuevas tecnologías. En esto se ha tomado bastante lo que es el modelo norteamericano de revisión de las normas, que permitan ir adecuando la regulación a la evolución tecnológica, ¿sí? Estamos en una etapa de convergencia. Por lo tanto, yo creo que el desafío acá es múltiple, ¿no? Es decir, hay que pensarlo en términos de cómo podemos actualizar la norma hacia futuro. Con esto yo sé que no te estoy respondiendo puntualmente el tema de qué hacer con la convivencia de los dos soportes que tienen licencias distintas. Una es una licencia de telecomunicaciones y otra una licencia de servicios de comunicación audiovisual. Hay que ver qué pasa con los abonados de uno y de otro servicio. Creo que es un desafío de la regulación y de la aplicación de la ley sobre el que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para no perjudicar a los usuarios. Y sí creo que es el momento de dar un paso más
y avanzar en la adecuación de las normas. A ver, Loretti, tenías para responder sobre esto también. A ver, de vuelta. Sí. No le voy a dar consejos a quien no lo pide. Sí. Pero voy a rememorar... Pero una respuesta sí, dale. Por eso. Pero voy a rememorar una de las respuestas A ver. en la audiencia pública. Había un mito planteado que es desapoderarse de alguna unidad productiva implicaba quebrar la red. En la audiencia lo que se planteó es que la no utilización de la red para dar contenidos propios en términos de licencia de televisión Sí. sobre la red de fibra, lo que generaba era un costo hundido. ¿Costo? A ver, Hundido. explícalo un poquito más. Vale decir que lo que afectaba era un tema de renta, no un tema de estructura de la red. Ganaban Entonces, menos. Claro. Tenían una parte de la red inutilizada misma porque no red pasaban ganan su propio menos. servicio de Y televisión. no la utilizaban. Parte del capital no lo utilizaban. Ahora, ese costo hundido, ¿cómo se recupera? Con arriendo de red a los nuevos operadores. Pero alquile. Y listo. A ver, listo, no es tan fácil. Lo que digo es operativamente posible. Pero en ese contexto hay un dato muy importante. Cuando recién hablamos del tema de la renta y el valor, etcétera, ¿cuánto opera Argentina Conectada y la red de infraestructura de los 5.000 kilómetros de fibra cuando uno mira el valor de una red de televisión por cable con fibra? ¿Afecta o no afecta? De vuelta, en función de discutir el tema de los daños, no se puede plantear un país paralizado esperando que alguna empresa se cotice. Exactamente. Porque a la hora de mirar cuánto vale esa red de fibra, que es la autopista, el Estado está montando otra anilla. Claro. ¿Cuánto tiempo va a tener el Grupo Clarín para adecuarse a la ley que ya está vigente? La Corte dice los plazos, el voto de mayoría de la Corte dice están vencidos los plazos. Y entonces Así que depende del planteo que haga AFCA en ese plan. va a tener que presentar ahora su plan de adecuación. Imagino que AFCA, pasado mañana, estará mandando una El esquema información, es- pero me excede completamente la respuesta. No, digo, el esquema es la adecuación voluntaria, que son los términos públicos que se han vencido, y si eso no prospera, como es el caso, digamos, hay un plan de adecuación por oficio, que es un poco lo que estaba, creo, tratando de explicar Sabatel. Damián, ¿qué relevancia tiene esta ley, este fallo de la Corte, tanto para la Argentina como para el resto del mundo, Latinoamérica? A ver, en términos locales, la discusión durante, va a cumplir 30 años, Alfonsín asume interviniendo el Comité Federal de Radiodifusión heredado de la dictadura. En marzo del año siguiente, entre diciembre y marzo, con esa intervención dice no vamos a hacer más concursos de adjudicaciones en base a la ley de los militares. Esto consolida un proceso de construcción de discurso democrático, de pluralismo y diversidad de voces en la Argentina sin precedentes. Entonces tampoco bajemos el precio, ya está, se resolvió, hasta hace 2 días estamos viendo qué pasaba. Claro. Digo, es de un valor estratégico en términos de lo que se llama el debate, la opinión pública abierto, desinhibido, robusto, fenomenal. Luego es un modelo para Uruguay que está discutiendo la ley, el modo de aplicar y el modo de discutir la constitucionalidad y la compatibilidad de la Convención Americana de la ley ecuatoriana, que está en debate. México ha hecho una reforma constitucional en la cual una de las leyes secundarias tiene que ver con esto. De vuelta, el fallo de la Corte pone en juego cómo se va a dirimir. Y cuando la Corte... Pero ellos lo están viendo, eso Sí, lo que en Uruguay, absolutamente Ecuador, sí. en México, ven lo que pasa en Argentina para seguir Sí. su debate. Eso lo Sí, de hecho acaba de haber un evento académico en la Universidad de Columbia con invitados argentinos. A mí me tocó ir en mayo, ahora le tocó a otros compañeros que van a exponer cómo es el modelo de la ley argentina. Con reguladores mexicanos me tocó a mí compartir la mesa y están mirando esto. Les agradecemos. Y agrego Sí. algo. Sí, dale. Los votos a favor de la constitucionalidad de la ley no solo se apoyan a la Constitución, se apoyan en doctrina del derecho comparado norteamericano, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de declaraciones de relatoría, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso lo que hace es poner en línea la expectativa de qué podría ocurrir en un caso de un recurso ante el Sistema Interamericano. Muchísimas gracias, Damián, muchísimas gracias, Luis, ha sido un gusto. Yo creo que vamos a seguir conversando sobre este tema y sobre la aplicación y sobre la Autoridad Federal de Aplicación, y una serie de cosas que entiendo que van a seguir ocurriendo. Magallanes, ¿todo bien usted, no? Ay, Dios, ya no sufre ¿Entendió más. bien? O sea, tiene que firmar donde dice alpiste, más o menos así. Sí. Yo lo tomo lo tomo con optimismo. Se nos fue de gira. Sí. Debe estar con Bernardo ahí poponeando, ¿no? Muchas gracias, Magallanes. Le voy a volver a agradecer a nuestros invitados, Damián Loretti. Muchísimas gracias, Luis Lázaro, los dos, muchísimas gracias.
Señores, tuvimos un programa así cortito, la verdad es que es uno de los temas importantes que se viene discutiendo en la República Argentina durante estos últimos años. Por cierto que a muchos nos da la sensación de que se van a ensanchar los espacios como para que participe mayor cantidad de gente en esto que son los medios de comunicación y que de alguna manera eso signifique una nueva democratización, una ampliación de la palabra y de la voz en los medios, que es lo que más nos importa a nosotros. Mariana, gracias. Se también. Nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde aquí, todavía es temprano. Siga llorando, Magallanes. No llore más, no llore más.